un tema para los que nos dedicamos al ámbito oncológico. Hola doctores, ¿cómo están? Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Muy interesante realmente la ponencia. ¿Me ayudan? Perfecto. Bueno, en la charla de hoy vamos a hablar justamente de estos datos de lo que es la medicina de precisión aplicada al transhumanismo y todas las implicaciones que tiene. La siguiente, muchas gracias. La agenda que vamos a manejar es justamente el transhumanismo, proyecto del genoma humano, avances en genética genómica, la evolución de la genética de todas las ciencias pero que es la medicina de precisión, la oncología de precisión y finalmente el nuevo concepto que es la oncología antropológica molecular. Muy bien. Trataré de ser concisa, pero si tienen la necesidad de hacer preguntas mientras, con mucho gusto las recibo. Muy bien, bueno, este concepto tan interesante del transhumanismo es debido a estos avances que hay en la medicina, en la genética, en las neurociencias, que lo que buscan justamente es realzar estas características del ser humano justamente para conseguir nuevos atributos, ¿sí? Y el fin de todo es justamente crear un estado de ultra felicidad, ¿sí? Entonces se dice que el transhumanismo es justamente el fin de esta medicina desiderativa, de esta medicina de los deseos que todo vaya bien. Perfecto. Gracias a los avances, muchas gracias, a los avances como tan importantes proyectos que no humanos lo conocen muy bien, es justamente que se entró a una era de una como que exposición, de búsqueda científica, cada vez sabemos más datos acerca justamente del genoma. Este proyecto fue encabezado por dos grupos de investigación diferentes, se publicó en el mismo año, y lo que se publicó en aquel entonces, que fue en el 2001, y lo que se conoce hasta el día de hoy realmente es un abismo, tenemos muchísimos avances, muchísimas secuencias que no se tenían dilucidadas y ya se conocen, gracias al desarrollo de las nuevas tecnologías que hay. El avance de la ciencia justamente gracias a estos avances de biotecnología. Gracias. Entonces, en este slide, por ejemplo, podemos ver cómo ha sido la evolución de estos avances de genética genómica. Parte desde el siglo XIX con las leyes de Mendel, las leyes de herencia de Mendel, siguen como por ejemplo el descubrimiento de lo que es la recombinación génica, la clonación, el descubrimiento de la PCR, la secuenciación, técnicas muy simples que había antes de secuenciación, luego el mapeo de los genes y finalmente el proyecto genoma humano que se empezó a desarrollarse. Aquí lo podemos ver a partir de 1990. En ese año se mapeó el primer gen. ¿Saben cuál fue? Fue el BRCA1. Ahí se hizo el primer mapeo. Después, la evolución biotecnológica llevó, por ejemplo, a dilucidar o hacer un borrador de qué es lo que se quería demostrar en 5 años. Cada 5 años se hacían revisiones del proyecto genoma humano. Pero en el medio que se iban dilucidando diferentes genomas, por ejemplo, el genoma de los ratones, el genoma del gusanito de Caenorhabditis elegans, el genoma de la Drosophila, el genoma del Escherichia coli. Entonces, se iban teniendo estos pequeños avances hasta que en el año, aquí podemos ver, 2001, fue que se publica el primer borrador de este proyecto genoma humano. Al siguiente año se publica el genoma completo de ratón. Y bueno, y hasta el día de hoy, gracias a lo que vamos a ver adelante, se sigue evolucionando y cada día sabemos mucho más. ¿No les parece interesante? ¿Qué creen que se pueda llegar a descubrir más adelante, en 50 años? Todos esos detalles que no se conocen como esas secuencias de predicantes, la ventilación, los patrones de ventilación. Correcto, claro que sí. No lo vamos a poder ver nosotros, pero nuestras descendencias sí, afortunadamente. Bueno, entonces la cita, por favor, muchas gracias. Justamente, el estudio de este proyecto genoma humano abrió puertas para justamente los científicos que tenían ganas de conocimiento, de saber qué más podemos hacer. Entonces, gracias a un desarrollo de una ciencia que se llama ómicas, seguramente también la han conocido, se ha llegado a tener mayor conocimiento, por ejemplo, enfocado en el campo de la oncología molecular, cuáles son, por ejemplo, los genes que están asociados con diferentes tipos
revisión justamente de qué es lo que son estas ciencias públicas, tenemos primero que, bueno, el ADN, no sabemos lo que es, los genes nacen únicos, no se definen como individuos, llevan información y además se considera que nuestro ADN para todas las instrucciones para el correcto funcionalismo del organismo. ¿Sí? Entonces, ese es nuestro manual de usuario. Pero ¿qué pasa? Para que este lenguaje sea, digamos, llevado a cabo y completado esta función, tiene que pasar por un cambio de dos lenguajes. Primero, el ADN se transforma en un RNA mensajero. Por lo tanto, el estudio de toda esta maquinaria se conoce como epigenoma. Bien, ahora, los mecanismos que llevan a cabo la transcripción o, digamos, qué se está expresando, qué está pasando en este momento, y eso se llama transcriptoma. Y a su vez, el cambio de lenguaje del mensajero a la proteína, que es el proceso de la traducción, se conoce el grupo de proteínas como proteómeros y el estudio proteómico. Pero ¿qué pasa? Estas proteínas participan en diferentes vías de señalización y a su vez van produciendo diferentes metabolitos. El estudio de todo esos metabolitos se los conoce como metabolómica. Y lo interesante de esto es que, por ejemplo, los metabolitos pueden regular el paso anterior de la traducción. Las proteínas, por supuesto, también regulan la parte del transcriptoma, entonces se hace cada vez un proceso mucho más fino, mucho más regular. Pero bueno, el saber justamente todos estos mecanismos nos ha llevado al día de hoy para calmar el cáncer cada vez se amplía, cada vez se conozca más. Ya sabemos, por ejemplo, cuáles son los genes que se abaten, los genes que se expresan, tienen como una repercusión en la función de ganancia, que favorecen esa resistogénesis, los genes que participan en la angiogénesis, la regulación de la respuesta inmune. Pero bueno, todo esto generalmente la ciencia, por favor, ha llevado justamente a un enfoque nuevo que se conoce como medicina de precisión, que tiene un impacto. Imagino que también ustedes, ¿verdad? Bueno, entonces, realmente la medicina de precisión tuvo su antecedente en lo que es la medicina basada en evidencia. Nada más que ahí se ha estudiado con objetivos de personas y aquí lo que se hace foco es en el cuidado individualizado, personalizado. El presidente Barack Obama en el año 2015 fue una iniciativa de medicina de precisión justamente haciendo foco en que el desarrollo y el cuidado de las personas sea individualizado. Entonces surge así la definición por la National Library of Medicine, que la define como un enfoque emergente para el tratamiento, la prevención de enfermedades, que tiene en cuenta la variabilidad individual de los pacientes, que puntualmente no se tiene en cuenta. Y, bueno, por supuesto, el medio ambiente y el estilo de vida de cada persona. Entonces, variabilidad de los genes, ambiente, el estilo de vida, es una triada. Esto forma parte de lo que hoy día también se conoce como medicina funcional. Y lo que hace es, más allá del síntoma, ver cuál es la causa. ¿Por qué al paciente le está pasando eso? Y si son pacientes que comparten los mismos síntomas, ¿cuál es la causa en cada uno de ellos? Por eso no está la variación, ¿no? Muy bien. Entonces, los objetivos de esta medicina de precisión, o medicina del futuro, o medicina de las 4P, también se conoce, son justamente cuatro: personalizada, establecer ese tratamiento específico cada uno del paciente, predictiva, porque a través de este ecosistema de datos y de inteligencia artificial se puede justamente conocer cuáles son los factores de riesgo concretos que un paciente o a nosotros nos puede llevar a desarrollar o no. Se le puede sacar la vuelta al riesgo genético a desarrollar de determinada patología o bueno, tratamientos. Preventiva, justamente porque podemos diseñar medidas preventivas personalizadas para lo que les comentaba recién, sacarle la vuelta al riesgo genético. Y participativa, porque ahora se busca que el paciente participe, que el paciente también sea importante en esa toma de decisión, ya sea terapéutica o la toma de decisión del cuidado de su salud, por eso es participativa. Pero resulta que actualmente se le conoce más, y ahora se conoce medicina del 5P. ¿Por qué? Porque ahora se toma en cuenta no solamente el factor individual, sino la suma de todos esos factores individuales en una población. Y en eso me voy a enfocar un poquito más adelante cuando hablemos de lo que es la antropología oncológica. Entonces, bueno, haciendo una comparación de lo que es la medicina tradicional y la medicina del futuro, podemos ver que la primera era porque el tratamiento se ajustaba a todo, o sea, una misma droga para diferentes pacientes, pero el efecto que íbamos a obtener, a lo mejor en uno había de tratamiento, en otro había efectos adversos y en otro no le hacía nada. Entonces, lo que se busca ahora con esto es justamente personalizar el diagnóstico, que a través de estas variaciones genéticas, de estos SNP, a los pacientes se ajuste la terapia, pero y para que todos los pacientes tengan ese efecto positivo, esa adherencia, esa efectividad en el tratamiento.
cambio de paradigma y abrió la puerta a lo que se conoce como biología de decisión. Entonces, en esta gráfica, lo que se compara, por ejemplo, ¿qué pasa si se aplica o no medicina personalizada a pacientes que tengan un mismo conjunto de síntomas, ¿no? Entonces, en el caso de arriba, si no se aplica, bueno, ¿cuáles son las ventajas y desventajas? Las ventajas van a ser que es menos, o sea, es menos costoso, no necesitan de test adicionales, ya tienen tratamiento, saben que el tratamiento se lo toman y listo. Pero bueno, el tratamiento justamente por eso se inicia rápidamente, pero las desventajas van a ser que cada uno de esos pacientes van a tener efectos adversos diferentes, no vamos a saber si el tratamiento va a ser beneficioso o no para el paciente 1 o para el paciente 2, por ejemplo, y el tema de la dosis también. Hay otro punto muy importante que es la farmacogenómica, que me voy a abocar enseguida. En cambio, bueno, en la parte de abajo de la gráfica podemos ver qué pasa si a los pacientes se les aplica medicina de precisión. Entonces, las ventajas van a ser, probablemente se va a reducir el costo, va a ser directo, va a ser preciso lo que vamos a dar al paciente. Va a ser más beneficioso, por ejemplo, más seguro, va a ser predictivo también, pero tiene ciertas desventajas, ¿no? Que uno necesita saber cuáles genes son los que vamos a intervenir, ¿no? Qué genes están las mutaciones, variaciones que me van a favorecer un determinado tratamiento. El tiempo, las pruebas genómicas llevan un tiempo, entonces no es lo mismo en el paso de arriba, que ya sabemos que mañana instalamos el tratamiento, y también nosotros tenemos que esperar 20 días a 30 días para saber qué es, ¿no? Y por eso son caras, realmente son caras. Entonces, bueno, esa sería la diferencia. La siguiente, por favor. Pero bueno, gracias justamente a esta información de los genomas, al uso de esos genomas, lo que es la medicina genómica, que justamente utiliza la parte del DNA y todas las ómicas que platicaba recién, transcriptómica, genómica, proteómica, ¿sí? Y bueno, ¿dónde se puede usar esta medicina genómica? Realmente lo podemos usar desde el día 1, una persona nace o de antes todavía, para los diagnósticos prenatales, por ejemplo, puede ser diagnósticos postnatales, incluso determinados de riesgo, la que conlleva al siguiente punto, que es la edición de genes, también, la farmacogenómica que se mencionaba recién, y la proteína. La siguiente, ok. Entonces, en este slide les muestro, que es de la página de genoma de NIH en Estados Unidos, todas las aplicaciones que tienen al día de hoy, cómo influye la genómica del mundo. Entonces, podemos ver que influye desde la agricultura, el medio ambiente, la parte del microbioma, la parte, como decía, del diagnóstico prenatal, la farmacogenómica, el comportamiento de las sociedades, ¿sí? La parte agropecuaria también, la parte aquí de oncología de decisión, ¿sí? La parte aquí de la tercera edad y las pruebas genómicas. Y entonces, ¿por qué? Lo siento, por favor. ¿Por qué las pruebas genómicas? Porque sabemos que el genoma de una célula tumoral no es el mismo que una célula normal. Justamente por estas variantes que pueden ser germinales o somáticas que se presentan. Las germinales son las responsables de estos cánceres de tipo hereditario, se pueden solamente en germinal. Y en cambio las somáticas, que están ahí, ya por ese palito rojo, las otras variantes solamente las células neoplásicas. Entonces surge justamente este uso de utilidad de estos diagnósticos complementarios o diagnóstico complementario o CDS, acá tenemos una palabra que siempre tiene nombre, y el lado CDS, eso quiere decir diagnóstico complementario para justamente ayudar a la toma correcta de la decisión terapéutica, ya sea quimioterapia o quimioterapia. Entonces, a los genes que tienen estas variantes genéticas están relacionadas con el tratamiento, se les conoce como genes accionables. También se llaman mutaciones driver o también se llaman biomarcadores. Lo importante es que ustedes lo pueden usar, nuestra soliencia de tejido de biopsia de cirugía o sangre, con esta muestra de sangre. Pero bueno, mira la importancia entonces en el siguiente, por favor, muchas gracias. Aquí podemos ver cómo se llegó a identificar estas mutaciones driver, porque hicieron estudios de corte reciente, con diferentes neoplasias y se vieron cuáles eran las mutaciones que se iban repitiendo. Entonces, el día de hoy ya conocemos cuáles son los genes que están más representativos en cada una de las neoplasias. Pero ¿qué pasa? Este estudio, por ejemplo, en dos estudios se veía como que se sumaban los resultados individuales, se podía tener de todos
en las poblaciones. Y ahí me vengo al tema de las 5P, que es la última P, poblacional. Entonces, la siguiente, por favor. Empezaron grupos de investigación a ver qué pasaba con la ancestría, a ver si la ancestría tenía que ver o no en el desarrollo de un tumor. ¿Y qué creen? ¿Tiene que ver o no tiene que ver? Muy bien, doctor. Tiene un 10. Bueno, entonces sí. Fíjense, doctores, que en el primer estudio los investigadores lo que hicieron es justamente relacionar la ancestría europeos, asiáticos, latinos, con respecto a patrones de definiciones, fisiogénica, epigenética, y vieron que sí, pero les llamó la atención que no solamente eran relacionados con la neoplasia, sino también relacionados con el tipo de tejido en donde estaban haciendo el estudio. Entonces vieron, por ejemplo, determinados genes para, por ejemplo, el cáncer renal en población africana, que estaban sobreexpresados, otros que tenían una represión, pero que eso sí favorecía a la carcinogénesis. Los investigadores del paper de la derecha fueron más allá porque lo que hicieron fue clasificar por cáncer, por ejemplo, cáncer de mama, cáncer renal, cáncer de piel, y entonces lo que hicieron es justamente ver por la ancestría cómo se modificaban los genes, cómo se modificaban las vías de señalización, cómo se modificaba la supervivencia. Entonces, midieron la expresión genética, vía de señalización y el nacimiento por favor. Llegaron a las conclusiones que esta expresión genética diferencial se asociaba justamente con estas vías relacionadas a la tuberogénesis y a la supervivencia. Entonces, en la imagen de la izquierda podemos ver los 4 tipos de cáncer que les mencioné. Las vías que están indicadas, por ejemplo, la vía, por ejemplo, de Carrama, coagulación, exogénesis, inflamación y hierro. Para cáncer de mama, los azules son los africanos, ¿sí? Los rojos son los latinos y los verdes son los asiáticos. Se vio que en población africana tenían un índice de supervivencia más bajo. ¿Por qué? Porque llegaron a la conclusión que tenían vías de señalización sobreexpresadas que interferían con esa supervivencia y favorecían la carcinogénesis. Detectaron ciertos genes, PAC6, bueno, la función que tiene cada uno de estos genes en general es justamente favorecer esta carcinogénesis. Los supresores de tumor, como tantos genes, pero están todos desregulados, ¿no? Entonces, eso condice con lo que ya previamente estaba en la literatura, que la población africana tenía una incidencia más alta y menos supervivencia para esta neoplasia. La sorpresa fue, por ejemplo, para cáncer renal de células claras, para los latinos, que tenemos una supervivencia más alta comparado con todas estas poblaciones que son contra la población europea. ¿Sí? Entonces, bueno, fueron hallazgos muy interesantes. Otro resultado que salió de este paper fue que, si bien estaban estas disparidades de supervivencia relacionadas con las vías de señalización, también están con la epigenética. Entonces, los autores proponen más estudios y más investigaciones ahora en el campo de la epigenética, que recuerden que es esto de represión y expresión de los genes. Entonces, bueno, la siguiente, por favor. Quiero que hoy se lleven este mensaje, que necesitamos la medicina de precisión para ser más precisos. Que aplicar en este campo de la oncología justamente va a consumir esta precisión en el diagnóstico, en el pronóstico, en el tratamiento, este uso de biomarcadores va a permitir individualizar a estos pacientes, enfocar la terapéutica para el beneficio de cada uno de ellos, pero lo más importante es que va a beneficiarse y va a impactar en la calidad de vida de nuestros pacientes. Entonces, creo que los avances que han habido realmente son muy grandes, hemos dado un salto muy grande. Vamos para el camino del transhumanismo sin duda, pero como mencionó la doctora recién, necesitamos muchas regulaciones bioéticas, mucho cuidado con la receta. No por el tener el afán de investigar, de tener más conocimientos, de saber, tenemos que ponernos límites, porque no sabemos dónde puede dar esa información, con todo el conocimiento que hay que es público, realmente es público. Ustedes buscan en internet, está llegamos a genes, a las variantes, a todo, que no vaya a ser que caigan en manos equivocadas por falta de regulación, tengamos resultados que no queremos. Así que bueno, les agradezco a todos. Muchas gracias. Sí, excelente.
futuro que nos espera y la importancia sí, de la protección de toda esta información. ¿Alguna pregunta que tengan para la doctora Weissman? Sí, doctora. Bueno, tengo dos comentarios. Y sí, estoy de acuerdo que la medicina de precisión pues, va a ayudar mucho a las personas, pero tal vez en relación a la gobernanza se tiene que dar la oportunidad a las poblaciones marginadas que no tienen recursos económicos para pagar este tipo de pruebas, pues que también tengan acceso a este tipo de salud, si no la desigualdad en salud va a incrementar aún más. Estoy totalmente de acuerdo, y lo que a mí me da mucha rabia, mucha bronca que haya este cambio de gap más grande, porque las pruebas genómicas sabemos que son costosas, que son caras, y que los pacientes que no tienen un seguro de gasto mayores no pueden acceder, es muy difícil. Justamente por eso, uno de el artista trata como que de aportar su granito de arena. En el Centro Oncológico Internacional, de cual yo estoy a cargo de la parte de medicina de precisión, he hecho alianzas, bueno, me han ayudado también a hacer alianzas con muchos laboratorios para que no solamente se tengan las pruebas como que el caballito de batalla, ¿no? O un oncotype mama, un DICE, un foundation, sino que también se tengan otras pruebas que son muy buenas también, pero a un costo mucho más accesible. O por ejemplo el uso puntual de biomarcadores, porque yo siempre digo, o sea, no se trata de vender por vender, no se trata la prueba, justo es necesaria para el paciente y para el médico. Entonces, justamente por lo que comenta el doctor, nosotros en el centro oncológico tenemos la posibilidad de que ustedes diseñen la vía de señalización que desean o los biomarcadores puntuales. Si el paciente no lo puede pagar, ni le buscamos la forma. Yo siempre a los chicos les digo, la importancia es siempre el paciente. Lo primero, lo último que tenemos que pensar es el paciente. Entonces, busquemos cómo sí le podemos ayudar. Con un descuento. Si el paciente no puede pagar ese descuento, pues echamos con una fundación. Tenemos una fundación de COI también. Entonces pasa a veces que me peleo con finanzas para que bajen el precio y con fundación les pido que ellos aporten, si no pueden, toda una parte para que el paciente pueda pagar eso. Entonces es lo importante, porque realmente es una pena, doctor, que teniendo esta herramienta tan exquisita no se la alcance de todos. Muchas gracias. Doctora Alejandra, gracias. Gracias, doctora, por la ponencia. En su experiencia, ¿cuáles serían las tecnologías habilitadoras para que esto pase? Es decir, al día a día, ¿de qué tamaño es la influencia tecnológica para llegar a este mundo? Pues pueden hacerse técnicas muy simples, como por ejemplo PCR. No hace falta una secuenciación masiva, por ejemplo, para llegar a determinar determinado polimorfismo, alguna variante. Se puede hacer, o incluso a veces hasta técnicas mucho más simples como la inmunohistoquímica. En inmunohistoquímica puedes determinar, por ejemplo, la inestabilidad microscopical, no hace falta hacer una secuenciación. ¿De qué tan fácil es democratizar el acceso a las soluciones? A lo mejor estas técnicas son una vía inmediata para que eso ocurra. Como comentó el doctor recién, yo creo que los gobiernos tienen mucha tarea para llevarse a la casa, ¿no? De ver de qué forma pueden bajar y acceder, que todas estas cosas estén en la parte pública, que los pacientes puedan tener el acceso y que no sea solamente para gente que pueda pagar, ¿no? Que se genere esa brecha social cada vez más grande, porque al final y al cabo, realmente la medicina funcional es una maravilla, pero realmente hay muchos pacientes, o sea, lo que pueden le pagan, lo que pueden van a hacer los juegos, lo que pueden van a tener mejor calidad de vida, como que ¿por qué no? Si la ciencia tiene que estar al alcance de todos. Pero creo que sí, los gobiernos tienen que hacer mucha tarea, mucha actividad justamente para que esté al alcance de todos, como en otros países también. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una, doctora. Sí, doctora. Mencionando el tema de la ancestría. Estas pruebas que ya están disponibles a nivel comercial, ¿no? Que las pides por un servicio de paquetería, exactamente, ¿no? Y tú agarras y tomas una muestra de tu saliva, la guardas en el receptáculo y la regresas, ¿no? ¿Qué tan confiables son, no? Ahí nos dicen que si tengo tanto porcentaje de ascendencia africana o de descendencia, o sea, ¿qué tan exactas, qué tan confiables Son confiables. ser? Sí, son confiables. Justamente buscan marcadores de migraciones poblacionales como para decir de dónde venimos. Así es. Es muy interesante. Pero yo diría, doctora, que si tiene oportunidad de hacerse cambio
sea, que estuviese bien etiquetada la muestra, bien identificada, para que se